El mensaje llegó mientras doblaba la ropa. Hola, cariño. Solo para avisarte, esta Navidad va a ser sencilla. El dinero anda escaso, así que no haremos grandes regalos, solo lo esencial. Me quedé mirando el mensaje, apretando la tela entre mis manos. No me sorprendió. Mis padres siempre habían sido prácticos con la Navidad. Nunca derrochaban, nunca se excedían. Pero este año, había algo en el mensaje que se sentía raro. No era solo que estuvieran recortando gastos, sino el tono, como si la decisión ya estuviera tomada sin mí. Aún así, forcé una sonrisa y respondí, por supuesto, no te preocupes, los niños lo entenderán. ¿Por qué? ¿Qué más podía decir? Mi esposo y yo tampoco es que estuviéramos nadando en dinero, pero siempre nos las arreglábamos para hacer la Navidad especial para nuestros gemelos, Mía y Lucas. Ahorrábamos todo el año, elegíamos los regalos con cuidado, los envolvíamos con esmero. Tal vez no era una Navidad extravagante, pero sí mágica. Aún así, me tragué mi decepción y lo dejé pasar. Después de todo, la Navidad no se trata de regalos, sino de estar en familia. Eso me repetí a mí misma, eso creí, hasta que aparecieron las fotos en mi pantalla. 2 días después de Navidad. Era una tarde tranquila, los niños jugaban con sus juguetes nuevos. Mi esposo arreglaba un grifo que goteaba y yo solo estaba en el celular, desplazándome sin pensar por las redes sociales. Y entonces lo vi. La mejor Navidad de la historia. Ese era el título que mi hermana había puesto en un carrusel de fotos. La primera imagen me golpeó de inmediato. Era la sala de mis padres, pero transformada. Un árbol enorme brillaba con luces blancas, sus ramas repletas de adornos dorados y rojos, y a sus pies, una montaña de regalos envueltos en papel elegante, dorado y plateado. En el centro de todo, mis sobrinas, las hijas de mi hermana, rodeadas de regalos, abrían cajas de zapatos de diseñador, electrónica de última generación, y en las manos de la más pequeña, una tableta nueva. Me quedé helada, sentí el corazón latiendo con fuerza. No nos habían invitado, nadie mencionó una reunión familiar. Para nosotros, la Navidad había sido tranquila, solo mi esposo, los gemelos y yo, comiendo una cena sencilla en casa, intercambiando regalos modestos, viendo películas navideñas en el sillón. Sin abuelos, sin primos, sin una gran celebración. Porque, aparentemente, este año no éramos parte de la familia. Deslicé el dedo por las fotos otra vez, esperando haber entendido mal. Tal vez era del año pasado, tal vez era una publicación reciclada. Pero no. La fecha era clara. Esto había sucedido esta Navidad. Abrí mis mensajes. Nada de mi mamá, nada de mi papá. Ninguna invitación. Ninguna mención. Tragué saliva. ¿Alguna vez pensaron en Mía y Lucas mientras veían a mis sobrinas desenvolver cientos, tal vez miles de pesos en regalos? Si siquiera les importó. Sentí un nudo en el estómago. No quería pensar lo peor. Tal vez había una explicación, tal vez. Pero, en el fondo, ya sabía la verdad. Me habían mentido. No solo sobre el dinero. No solo sobre los regalos. Nos habían mentido sobre lo que significábamos para ellos. No estaba enojada con mis sobrinas, eran solo niñas. Ni siquiera estaba enojada con mi hermana. Hacía mucho que había aceptado que ella siempre había sido la favorita de mis papás. Pero mis padres, las personas que me criaron, los que me dijeron que la Navidad no se trataba de regalos, que lo más importante era la familia. Ellos nos habían dejado fuera a propósito de algo que debía haber sido para todos nosotros. Y lo peor de todo, habían dejado que mis hijos creyeran que la Navidad tenía que ser pequeña y simple, como si no hubiera otra opción. Mientras que, para las hijas de mi hermana, la Navidad había sido grandiosa, extravagante. Miré la pantalla por un largo rato. Y entonces, sin dudarlo, fui a mis contactos y bloqueé sus números. No por enojo. No por rencor. Sino porque, a veces, las personas que se supone que más te aman, son las que más te lastiman. Y este año, mi regalo de Navidad para mí fue paz. Bloquear sus números debería haber sido un cierre. Pero, en lugar de eso, se sintió como una herida abierta. Los días después de Navidad pasaron como en un sueño borroso. Seguí con mi rutina, cocinando, limpiando, jugando con Mía y Lucas. Pero dentro de mí, la traición pesaba en mi pecho como una piedra. No podía tragar. David se dio cuenta. ¿Estás bien?, preguntó una noche, mientras acostábamos a los niños.
Su voz era cuidadosa. Sabía que algo pasaba. Dudé un momento. Sí, solo estoy cansada, mentí, dándole un beso en la frente a Mia antes de apagar la luz. Él no insistió. Pero vi la forma en que me miró. El ceño fruncido cuando me sorprendía viendo al vacío. ¿Por qué? ¿Cómo dices en voz alta, a mis propios padres no les importo? ¿Cómo admites que no solo te dejaron fuera, te desecharon? Esperaba que intentaran contactarme. Pero no pasó nada. El silencio se alargó durante días. Al principio, pensé que mi mamá, al menos, intentaría buscar alguna excusa. Alguna explicación de último minuto para suavizar el golpe. Pero no hubo nada. Y entonces, el nombre de mi hermana apareció en la pantalla de mi celular. Dejé que sonara. Una vez. Y otra. Y otra. Hasta que finalmente llegó un mensaje de texto. Vi que bloqueaste a mamá y papá. ¿Qué te pasa? No un lo siento. No un deberíamos hablar. Ni una pizca de culpa. Ni una pizca de comprensión. Solo una acusación. Miré el mensaje, sintiendo mi pulso retumbar en mis oídos. ¿Qué me pasa? David me encontró sentada en la orilla de nuestra cama, aferrando mi teléfono como si fuera a romperse en mis manos. Ni siquiera intentaron negarlo, susurré, apenas audiblemente. Él se sentó a mi lado. Sabían lo que estaban haciendo, Daisy, y no les importó si te lastimaba. Exhalé temblorosamente. Sigo tratando de decirme a mí misma que tal vez entendí mal. Tal vez lo entendí mal. Tal vez tenían una razón. David negó con la cabeza. Deja de buscarles excusas. Tomaron una decisión. Tragué saliva, sintiendo el ardor familiar de las lágrimas detrás de mis ojos. Tenía razón. Eligieron a mi hermana. Eligieron a sus hijos. Eligieron mentirme. Dejaron que mis hijos creyeran que la Navidad tenía que ser pequeña y simple, mientras que en otro lugar, celebraban con un árbol lleno de regalos y risas. Eso no fue un accidente. Fue deliberado. Fue una decisión. Al día siguiente, finalmente respondí el mensaje de mi hermana. Me dijeron que no podían darse el lujo de comprar regalos de Navidad para los niños este año, pero sí pudieron costear una celebración completa para los tuyos. Pudieron pagar regalos de lujo, decoraciones caras, una fiesta, pero ni siquiera pudieron invitarnos. Explícame eso. Su respuesta llegó casi de inmediato. No es para tanto, Daisy. Mamá y papá solo querían hacer algo bonito por las niñas. Estás exagerando. ¿Exagerando? Sentí el estómago hundirse. Esto no había sido un accidente. No se trataba solo de la Navidad. Así era como me veían. Menos que una ocurrencia de último momento. La hija que no importaba tanto. Y, por primera vez en mi vida, dejé de fingir lo contrario. Miré su mensaje durante un largo rato antes de escribir mi última respuesta. Espero que tus hijas hayan tenido una gran Navidad. Las mías tuvieron que conformarse con algo pequeño y simple, porque eso fue lo que mamá y papá me dijeron que podíamos permitirnos. Y ahora ya sé cuál es mi lugar en esta familia, así que hazme un favor, no me contactes de nuevo. Presioné enviar. Borré la conversación. Y finalmente, la bloqueé también. No porque estuviera enojada. No porque quisiera venganza. Sino porque estaba harta. Harta de rogar por migajas de amor. Harta de fingir que importaba. Harta de esperar a que mis padres me trataran como familia cuando ya me habían dejado claro que no lo era. Dejé mi teléfono, exhalé profundo y, por primera vez desde Navidad, me sentí más ligera. El peso de su rechazo seguía ahí, pero ahora, ya no lo estaba cargando. Por primera vez en mi vida, mi teléfono estaba en silencio. No había mensajes de mis padres. No había textos pasivo-agresivos de mi hermana. No había llamadas tratando de hacerme sentir culpable, tratando de arreglar las cosas sin enfrentar lo que realmente hicieron. Solo silencio. Y debería haber sido un alivio. Pero en los días siguientes, me sorprendí buscando mi teléfono por costumbre. Una parte de mí esperaba que mi mamá me escribiera: cariño, esto es solo un malentendido. Que mi papá dijera: nunca quisimos lastimarte. Pero eso nunca pasó. Porque la verdad era que hicieron exactamente lo que querían hacer. Y no se arrepentían. Debería haberlo visto venir. El chisme comenzó poco a poco. Un amigo en común mencionó, como al pasar, que mi hermana había estado desahogándose sobre mí. Luego, otro se acercó para decirme: oye, ¿todo bien con tu familia? Tu mamá parece molesta.
¿Molesta? Claro que estaba molesta. Me había dejado fuera de Navidad. Le había dado todo a los hijos de mi hermana mientras dejaba que los míos creyeran que no había nada para dar. Y ahora ella era la que estaba molesta. Ignoré los mensajes. Pero luego, David llegó a casa del trabajo una noche con el rostro tenso. Tu papá me llamó. Me puse rígida. ¿Y qué dijo? Que está preocupado por ti. Dice que estás actuando de manera irracional al cortar a la familia. Solté una risa corta y sin humor. Así que la irracional soy yo, no ellos, que me mintieron y excluyeron a mis hijos de Navidad. David negó con la cabeza. Le dije que ya no te iban a tratar como si no importaras. ¿Y sabes qué me contestó? Me crucé de brazos, preparándome para lo peor. No cortas con la familia, pase lo que pase. Sentí una ira ardiente subir lentamente por mi pecho. No importa lo que hagan, repetí en voz baja, aunque mientan, aunque tengan favoritismos, aunque te lastimen. David asintió con tristeza. Es lo mismo de siempre, esperan que tomes cualquier sobra que te den mientras priorizan a tu hermana. Apreté la mandíbula, mis manos se cerraron en puños. Esto no se trataba solo de Navidad. Era toda una vida de ser la segunda opción. Esa noche, me senté en la cama con viejos álbumes de fotos, no los había abierto en años. Pasé página tras página, viendo el mismo patrón repetirse. Mi hermana en el centro de cada evento familiar, sonriendo, rodeada de amor y atención. Yo, siempre un poco a un lado. Presente, pero nunca la prioridad. Recordé los cumpleaños en los que ella tenía la fiesta más grande. La bicicleta nueva que le dieron a ella, mientras yo recibía su usada. La forma en que nuestros padres sonrieron con orgullo en su recital de baile, mientras apenas reconocieron cuando yo entré al cuadro de honor. Y ahora, la Navidad era solo un recordatorio más de mi lugar en la familia. O más bien, de que no tenía un lugar. Cerré el álbum y exhalé temblorosamente. Había pasado años poniéndoles excusas. Convenciéndome de que no era intencional. Diciéndome a mí misma que quizá lo estaba imaginando. Pero no lo estaba imaginando. Y no iba a fingirlo más. A la mañana siguiente, senté a Mía y Lucas en la mesa de la cocina. Mami, ¿qué pasa?, preguntó Lucas, frunciendo el ceño. Tomé aire profundamente. Solo quiero hablar con ustedes de algo importante, sobre la familia. Los ojos de Mía se abrieron. ¿Estamos en problemas? Sonreí suavemente. No, cariño, pero quiero contarles algo que aprendí demasiado tarde en la vida. Ambos se sentaron bien derechos, atentos. La familia no es solo con quien compartes sangre, es la gente que está ahí para ti. Las personas que te hacen sentir amado, no solo cuando les conviene, sino siempre. Lucas ladeó la cabeza. ¿Cómo tú y papá? Sonreí, estirando la mano sobre la mesa para apretar la suya. Exactamente. Mía mordió su labio. ¿Esto es sobre la abuela y el abuelo? Dudé. Pero luego asentí. Sí, lo es. Se miraron entre ellos. Eran jóvenes, pero no eran ajenos a lo que pasaba. Habían notado las cosas, aunque no las entendieran del todo. Lucas picoteó su cereal con la cuchara. No vinieron en Navidad. Mía frunció el ceño. Y no nos trajeron nada. Tragué el nudo en mi garganta. Los quieren mucho, dije con cuidado, porque jamás les haría pensar lo contrario. Pero a veces, las personas no saben demostrar su amor de la manera correcta. Respiré hondo antes de continuar. Y cuando alguien sigue lastimándote a propósito, tienes que decidir si todavía quieres que sea parte de tu vida. Lucas frunció el ceño, pensativo. ¿Cómo cuando alguien es malo en la escuela y no para? Asentí. Sí, algo así. Mi corazón dolía. Mía se quedó callada un largo momento, hasta que, finalmente, preguntó, ¿entonces, los vamos a seguir viendo? Miré a mis hijos. Sentí todo el peso de mi decisión. No, cariño, no lo haremos. Los ojos de Mía se llenaron de lágrimas, pero no porque los extrañara, sino porque lo entendió. Y entonces, para mi sorpresa, asintió. Está bien. Lucas, en cambio, parecía aliviado. ¿Podemos hacer panqueques ahora? Solté una risa entrecortada, sintiendo mis ojos arder. Sí, bebé, podemos hacer panqueques. Se levantaron de sus sillas entre risas, discutiendo qué aderezos usar. Y yo sentí algo dentro de mí cambiar. Por primera vez en mucho tiempo,
No estaba tratando de arreglar algo que no tenía arreglo. No estaba persiguiendo la aprobación de personas que nunca me la iban a dar. Estaba rompiendo el ciclo. Y ese fue el mejor regalo de Navidad que pude haberles dado a mis hijos. Pasaron 2 semanas desde que bloqueé a mis padres. 2 semanas de silencio. 2 semanas de paz. Y luego, empezaron a llegar las cartas. La primera llegó en un sobre con la letra de mi madre. En cuanto lo vi, sentí el estómago retorcerse. Debí haberlo tirado a la basura. Pero la curiosidad, o tal vez los viejos hábitos, me hicieron abrirlo. Daisy, cariño, empezó. Me detuve ahí, sintiendo la rabia subir por mi pecho. Cariño. Así empezó todo. Después de lo que hicieron. Después de elegir a mi hermana sobre mí, sobre mis hijos. Me obligué a seguir leyendo. No entiendo por qué estás haciendo esto. Somos familia. Las familias tienen desacuerdos, pero siempre vuelven a estar juntas. Nunca quisimos lastimarte. Estás exagerando. Exagerando. Otra vez esa palabra. Apreté la mandíbula y seguí. Pensamos que entendías que las cosas han estado difíciles económicamente. No teníamos suficiente para hacer una gran Navidad para todos. Así que hicimos lo que pudimos. Tu hermana también ha estado batallando. Sabes que necesitaba nuestra ayuda. ¿Por qué nos castigas por eso? Solté una risa amarga. Así que esa era su excusa. Que no tenían suficiente para todos. Pero sí tuvieron suficiente para una Navidad de lujo para mis sobrinas. Para mis hijos, en cambio, nada. Había pasado años dándoles el beneficio de la duda. Pero ya no más. Doblé la carta cuidadosamente y la tiré a la basura. 3 días después, recibí un mensaje de texto. Esta vez, de mi tía, la hermana mayor de mi mamá. Dudé antes de abrirlo. Hola, Daisy, acabo de hablar con tu mamá, está muy molesta. Ha estado llorando por todo esto. No entiende por qué eres tan dura. Sabes lo mucho que te quiere, ¿verdad? Puse los ojos en blanco. El típico intento de hacerme sentir culpable cuando no lograban manipularme. Si no podían obligarme a obedecer, intentaban avergonzarme para que perdonara. No respondí de inmediato. En lugar de eso, me quedé mirando el mensaje, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en mí. Mi mamá había estado llorando. ¿Dónde estaban esas lágrimas cuando mis hijos se sentaron junto a un árbol pequeño, desenvolviendo regalos sencillos, creyendo que sus abuelos no podían darles más? ¿Dónde estaba ese dolor cuando los hijos de mi hermana presumían sus tenis de diseñador y sus nuevos gadgets? ¿Dónde estaba su tristeza cuando me enteré, por una publicación en redes sociales, que mis propios padres habían celebrado la Navidad sin nosotros? No lloraban por mí. Lloraban porque habían perdido el control sobre mí. Porque, por primera vez en mi vida, me negaba a ser la hija que se tragaba sus sentimientos solo para mantener la paz. Respiré hondo y finalmente escribí. No está molesta porque me lastimó, está molesta porque, por fin, me defendí, y si no puedes entender eso, tal vez deberías dejar de ser su mensajero. Presioné enviar. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. El último intento llegó a través de un viejo amigo de mi mamá. Alguien con quien no hablaba desde hacía años. Un mensaje de Facebook. Daisy, solo quería comunicarme contigo. Tu mamá está destrozada. No sabe cómo las cosas llegaron a este punto. Me pidió que te dijera que te quiere. Está desconsolada por lo que pasó. Sé que estás molesta, pero, ¿no podrías hablar con ella? La vida es demasiado corta para guardar rencores. Miré el mensaje, mis dedos flotando sobre el teclado. Todavía no lo entendían. Esto no era un rencor. Esto era un límite. Una decisión de dejar de perseguir a personas que dejaron claro que yo no era su prioridad. Aún así, seguían sin reconocer lo que hicieron. No había disculpas. No había un verdadero intento de asumir su responsabilidad. Solo más manipulación. Esta vez, respondí con una sola oración. Si tiene el corazón roto, es solo porque, por primera vez, la trataron como ella me trató a mí. Esa noche, David me encontró sentada en el sillón, con el teléfono boca abajo a mi lado. ¿Más mensajes?, supuso. Asentí. Más intentos de hacerme sentir culpable. Se sentó junto a mí, observándome con atención. ¿Estás bien? Lo pensé un momento. Para mi sorpresa, me di cuenta de que sí. Porque, por primera vez en mi vida, no estaba esperando que mis padres se preocuparan por mí. No estaba desesperada por su aprobación.
No me aferraba a la esperanza de que, algún día, me trataran como yo siempre los traté a ellos. Había terminado. Y eso se sintió como libertad. David tomó mi mano y le dio un apretón firme. Y en ese momento, supe que eso era el amor de verdad. Pasaron 2 meses. 2 meses de paz. Sin una sola palabra de mis padres, de mi hermana o de cualquier otra persona tratando de hacerme sentir culpable. 2 meses de paz. 2 meses de cenas con mi esposo e hijos. De risas alrededor de la mesa. De fines de semana creando recuerdos sin la sombra de la obligación familiar sobre mí. Al principio, se sintió raro. Como si algo faltara. Pero luego me di cuenta de que lo que sentía no era pérdida. Era alivio. Pero justo cuando pensé que me había alejado por completo de la familia que había decidido descartarme, algo pasó. Algo que me obligó a redefinir lo que realmente significa familia. Era finales de febrero cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi tía Linda, la hermana menor de mi papá. Dudé antes de abrirlo. Linda siempre había sido diferente al resto de la familia. No era parte del drama. No se metía en los juegos de mis papás. Siempre había sido amable, pero nunca fuimos cercanas. Su mensaje era simple. Oye, Daisy, sé que las cosas han sido difíciles con tus papás, solo quería que supieras que te veo, y que si tú y los niños quieren venir a cenar alguna vez, mi puerta siempre está abierta. Miré la pantalla con el corazón apretado. No había culpa. No había manipulación disfrazada de preocupación. No había un intento de arrastrarme de regreso. Solo una oferta. Una invitación. No una expectativa. Lo pensé por mucho tiempo antes de responder. Eso sería realmente lindo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo inesperado. Esperanza. El fin de semana siguiente, David y yo subimos a los niños al coche y manejamos hasta la casa de Linda. No era una mansión como la casa de mis papás. Pero era cálida. Llena del aroma de comida casera y del sonido de risas. Linda nos recibió en la puerta con una gran sonrisa. Lo lograron. Se inclinó un poco y sonrió a Mía y Lucas. Deben estar muriéndose de frío. Pasen. Hice chocolate caliente. Los niños la adoraron al instante. Mientras ellos se acomodaban con sus tazas, Linda me llevó a la cocina. Sé que no quieres hablar de eso, dijo en voz baja, pero solo quiero que sepas que no estoy de acuerdo con lo que te hicieron. Sentí las lágrimas arder en mis ojos. Ni siquiera creen que hicieron algo mal. Linda suspiró. Por supuesto que no, así son, esperan que todos los atiendan, que los perdonen sin rendir cuentas. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. No solo me lo hicieron a mí, se lo hicieron a mis hijos. Sus ojos se suavizaron. Y por eso estás haciendo lo correcto, protegiendo a tus hijos de personas que solo aman con condiciones. Esa es la mejor decisión que podrías tomar. Tomé una respiración temblorosa. Entonces, ¿por qué sigue doliendo? Linda me miró con cariño. Porque eres una buena persona. Daisy, las personas buenas siempre esperan algo mejor. Pero a veces, lo mejor que puedes hacer por ti misma es aceptar que no van a cambiar, y dejar de esperar a que lo hagan. Miré a mi alrededor en su acogedora cocina, en la forma en que había recibido a mi familia con los brazos abiertos, y me di cuenta de que tal vez no había perdido a mi familia. Tal vez. Solo acababa de encontrar a quienes realmente merecían ser llamados así. Esa noche fue todo lo que siempre quise tener con mis propios padres. El esposo de Linda jugó juegos de mesa con Mía y Lucas, riendo mientras inventaban sus propias reglas. La cena estuvo llena de conversación que se sintió fácil, natural, sin tensión ni silencios incómodos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que probar mi valía. Linda no me veía como la hija de respaldo, la que tenía que conformarse con cualquier resto de atención que quedara. Me veía como familia. Y me trataba como tal. Mientras conducíamos de regreso a casa esa noche, miré por el espejo retrovisor a mis hijos, dormidos profundamente en el asiento trasero. David estiró la mano y apretó la mía. ¿Estás bien? Sonreí suavemente. Sí, creo que sí. Porque tal vez la familia no se trata de lazos de sangre. Tal vez se trata de quien está ahí para ti. De quien te ama sin condiciones. De quien te hace un espacio en su vida sin que tengas que rogar por ello. La primavera llegó rápido, llevándose los últimos rastros del invierno. Y con ella, llegó algo más. Claridad. Ya no me despertaba esperando una llamada de mis padres.
Ya no dudaba antes de revisar mis mensajes, preparándome para otro intento de manipulación o culpa. Ya no me importaba si ellos alguna vez entenderían por qué me alejé, porque finalmente yo lo entendí. Ya no estaba enojada. Ya no esperaba un cierre. Porque ya me lo había dado a mí misma. Habían pasado 4 meses desde Navidad cuando mi madre finalmente encontró una forma de contactarme otra vez. Otra carta. David fue quien la recogió del buzón, sosteniéndola entre 2 dedos, como si fuera a morderlo. ¿Quieres leerla? Respiré hondo, mirando la letra de mi madre en el sobre. Y luego, sin dudarlo, la tiré a la basura. David levantó una ceja. ¿Así de fácil? Sonreí. Y lo dije en serio. Sí, lo es. Durante años, me repetí a mí misma que la familia es para siempre. Que no importaba cuántas veces mis padres eligieran a mi hermana sobre mí. No importaba cuántas veces me trataran como si fuera una ocurrencia tardía. Tenía que aferrarme, porque así es la familia. Pero finalmente había aprendido la verdad. La familia no se trata del ADN. Se trata de las personas que te hacen sentir amada, que te hacen sentir segura, que te hacen sentir vista. Y mis padres se habían pasado toda una vida demostrándome que no eran esas personas. Llegó el fin de semana de Pascua y, por primera vez, no sentí la obligación de acercarme a mis padres. En su lugar, pasamos el día en casa de Linda. Los niños corrían por el patio trasero, buscando huevos de Pascua, mientras Linda y yo estábamos sentadas en el porche, tomando café y viendo a los niños jugar. Esto es lindo, dijo Linda, tener familia cerca. Sonreí. Sí, lo es. Dudó por un momento antes de agregar. Sé que no es lo mismo, Daisy, sé que probablemente todavía los extrañes, de alguna manera. Pensé en eso. ¿Los extrañaba? ¿O extrañaba la idea de ellos? A los padres que quería que fueran, en lugar de los que realmente eran. Respiré hondo, dejando que la cálida brisa se llevara el peso que por tanto tiempo había aplastado mi pecho. No dije con honestidad, no los extraño. Y por primera vez, supe que era cierto. Esa noche hice algo que no había hecho desde Navidad. Deslicé el dedo por fotos antiguas en mi teléfono. Mis padres, mi hermana. La vida a la que una vez me aferré con todas mis fuerzas. Y luego, una por una, las borré. No por enojo. No por despecho. Sino porque ya no las necesitaba. Había terminado de mirar atrás. Terminado de preguntarme si había tomado la decisión correcta. Terminado de dar amor a personas que se negaban a devolverlo. Dejé el teléfono a un lado, exhalé profundamente y cerré los ojos. Había soltado. A la mañana siguiente, mientras preparaba los almuerzos de los niños, Mía preguntó de repente: «Mamá, ¿vamos a volver a ver a la abuela y al abuelo?» Me detuve un momento, mirándola. Su carita estaba llena de inocencia, ajena al peso que cargaba esa pregunta. «No lo sé, nena», dije con sinceridad. Lucas inclinó la cabeza. «¿Los extrañas?» Pensé en ello. No, respondí suavemente. «Extraño lo que creí que teníamos, pero amo lo que tenemos ahora mucho más». Mía asintió, como si entendiera de la manera simple y sabia en la que solo los niños pueden hacerlo. Y con eso, fue suficiente. Los meses se convirtieron en un año. Y en ese tiempo, construí algo mejor que la familia que perdí. Construí una vida llena de amor, de honestidad, de respeto. Construí nuevas tradiciones con las personas que sí estuvieron ahí para mí. Y lo más importante, dejé de esperar el amor de personas que ya me habían demostrado que no estaban dispuestas a darlo. Porque la mejor venganza no era el enojo. No era la amargura. Era la felicidad. Y finalmente, la había encontrado.